Estamos finalizando hoy la serie de predicación que nos ha acompañado por 2 meses. Espero que haya sido una serie de tu agrado. A mí, la verdad que me ha bendecido sobremanera, porque han sido, como ustedes recordarán, sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Historias cotidianas del día a día que Jesús aprovechaba para ponerlas como ilustración de grandes verdades del reino de Dios y del propio Señor. Historias con aguijón, las llamaban también en un comentario, porque ese aguijón lo que busca es aguijonearnos a nosotros. Estas historias tienen un mensaje que debe de hacernos reaccionar a nosotros, que debe de despertarnos. Hoy terminamos con una parábola que se llama parábola de los 2 hijos. Venimos de predicar algunas bien conocidas, ¿no? Como el hijo pródigo, como el fariseo y el publicano. Y hoy predicamos esta de los 2 hijos que tal vez no sea tan conocida por algunos de ustedes. De hecho, solamente está en el Evangelio de Mateo. Pero es una parábola, toda la palabra del Señor, ¿no es verdad? Es válida, es buena, nos es necesaria. Es una parábola hermosa también, a la cual le vamos a dedicar, como digo, este cierre de esta serie. Preparémonos, porque a partir del domingo que viene vamos a una serie que se llama Preguntas de Jesús. No sé si has reflexionado sobre esto, pero cada parábola tiene preguntas, ¿no? Jesús en sus parábolas, en sus enseñanzas, desafía. Hace preguntas a la audiencia que escucha, nos hace preguntas también a nosotros. Hay más de 300 preguntas de Jesucristo en los evangelios. Vamos a dedicarle en los meses venideros un tiempo a analizar algunas de esas preguntas, o sea que va a ser una serie hermosa. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a lo que nos toca en el día de hoy. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para leer la palabra? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer esta parábola chiquita, aunque con mucho significado, como veremos. Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, Señor. A eso hemos venido. Hemos venido, Señor, a declarar una vez más, de manera pública aquí con nuestros hermanos, Señor, en unidad, nuestra fe en ti, Padre Santo, Señor. Tú eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor. Por eso, Padre bendito, tu iglesia se reúne hoy para exaltarte, para alabarte, para adorarte. Pero también, Padre Santo, nos reunimos, como no puede ser de otra manera, para escucharte. Señor, que este momento sea como aquel sermón del monte tan precioso, Señor, en el cual las multitudes callaron para escucharte a ti. Se postraron, Señor, se sentaron y fijaron la vista en ti. Padre Santo, Señor, oramos para que eso suceda aquí y ahora, Padre bendito. Para que, Señor, no haya palabra de hombre alguno, Señor, para que yo desaparezca. Y seas tú, Padre Santo, Señor, el que nos esté hablando y te muevas aquí en medio de nosotros. Ese es nuestro clamor, Padre Santo. Háblanos, que te escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento. Bueno, una parábola bien chiquitita ahí en Mateo, pero que no se entendería muy bien si no la enlazamos con lo que está sucediendo inmediatamente antes. Probablemente también vamos a tener que conectarla con lo que sucede después. Es decir, hemos cogido el texto del medio,
pero no se va a entender bien si no hacemos primero, recapitulamos un poquito sobre lo que está sucediendo antes y sobre lo que pasará después. Si se han fijado, de hecho Jesús empieza estos versículos diciendo, pero, ¿qué os parece? Ese pero evidentemente denota que esto es la continuación de algo que ha sucedido antes. Así que vamos a reparar primero un poquito en eso que ha sucedido antes. Jesús en esta parábola está hablando y se está dirigiendo, como siempre, a todos los que estaban y a todos los que escuchaban, pero está haciendo énfasis en un público en particular. Ese público son los fariseos, los escribas, los religiosos, las autoridades religiosas de aquel tiempo que se han reunido ahí a su alrededor. Es a ellos a los que les está diciendo, ¿pero qué os parece? Empezando, les está haciendo una pregunta y la va a basar en esta parábola. Quiere ahondar en el mismo tema que quedó en el aire sin resolver en los versículos anteriores. ¿Cuál fue ese tema? Pues justo antes de esto estaban hablando de la autoridad de Jesús. Tremendo tema, la autoridad de Jesús. Miren, era crucial, extremadamente importante saber quién era Jesús. ¿De dónde le venía esa autoridad? Jesús, ya lo saben, predicaba, enseñaba, aún exhortaba, que esto es regañar, aún a las élites religiosas de aquel tiempo, pero es que además Jesús sanaba y hacía grandes milagros. Sin lugar a dudas, este era un hombre muy especial, lleno de autoridad, y le buscaban constantemente. Entonces era bien importante saber de dónde le venía esa autoridad, porque para ser totalmente drásticos en esto, o bien Jesús era un farsante tremendo que se atribuía a ser el unigénito Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, o era quien decía ser. Y entre esa dicotomía había mucho en juego, había muchísimo en juego. Porque si él era quien decía ser, él era el Mesías, el Cristo profetizado y esperado, el Salvador y el Señor. Hoy día, para nosotros, para este mundo tan perdido, sigue siendo muy importante definir, saber quién es Jesús en verdad, para todos y cada uno de nosotros. Para nosotros su iglesia está claro, ¿no es verdad? Espero que así sea. Él es el Cristo, el Mesías, Él es el Señor y el Salvador. Pero para una buena parte del mundo, Jesús no es quien dice ser. Así que ese era ni más ni menos el tema que estaba en cuestión, ni más ni menos. Así que Jesús va a dirigir a estos hombres que conocían perfectamente las Escrituras. Recuerden, fariseos, escribas, sacerdotes, se conocían la ley de Moisés de memoria, la recitaban y la enseñaban a sus hijos. Se va a dirigir especialmente a ellos. Miren, más contexto. Jesús va a dirigir la atención en Juan el Bautista. Y esto también es importante porque resulta que habían pasado unos 400 años de silencio. ¿A qué me refiero? Siempre el pueblo judío había tenido jueces, profetas, hombres enviados de parte de Dios, que trataban de guiarles espiritualmente, que les enseñaban, que les exhortaban. Aún estos profetas muchas veces cargaban contra las autoridades que eran corruptas. Siempre había existido eso, pero de repente, por 400 años, hubo silencio. Y de repente aparece en escena Juan el Bautista, un profeta. Rápidamente todo el pueblo tiene interés y ve en él un hombre de Dios. Pero este Juan el Bautista tenía un ministerio muy distinto al de los anteriores profetas, porque los anteriores profetas sí habían hablado también de la venida futura del Mesías, del Señor, pero es que Juan el Bautista no hablaba de eso. Juan el Bautista lo anunciaba, ya había venido, ya había llegado. Él venía a preparar el camino del Señor. Y enseñaba cosas o decía cosas como estas. Miren, un pequeño resumen. Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es antes que yo, y cuyo calzado yo no soy digno de desatar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Evidentemente hablaba de Jesucristo, de Jesús.
El mensaje principal de Juan el Bautista es clave para entender esta parábola y lo que Jesús quiere decir a aquellas gentes y a nosotros a través de ella. El mensaje principal de Juan era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Ese acercamiento se había encarnado en la persona de Jesucristo, Jesús de Nazaret, y se acercaba a los hombres. Debemos recordar que el principio también de la predicación de Jesús fue la misma. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros los hombres. Así que en los versículos anteriores, estos fariseos, escribas, religiosos, rodean a Jesús en medio de su enseñanza y una vez más le preguntan: oye, ¿con qué autoridad haces y dices estas cosas? ¿Quién te dio a ti esa autoridad? Porque claro, ellos se creen con la única autoridad de Dios para enseñar la palabra y la ley, y van una vez más a intentar recriminar a Jesús por lo que está haciendo. Pero Jesús, que evidentemente no es hombre y que ve los corazones, sabe bien las intenciones de estos hombres. Jesús sabe que una vez más buscan intentar acorralarle, montarle trampas, cogerle en contradicciones, buscar de alguna manera algún resquicio para acusarlo y llevarle ante las autoridades. Así que Jesús se adelanta, siempre se adelanta nuestro Señor a todos nosotros. Y Jesús le responde con otra pregunta: está bien, os lo diré, si primero me contestáis vosotros a mí. Y les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o era cosa de hombres? Y aquellos fariseos, escribas y religiosos que querían montarle una trampa al Señor se ven envueltos en la sabiduría del Señor, se ven envueltos en la trampa que el Señor les monta. Porque comienzan a cavilar entre ellos. Había más gente escuchando ahí que les rodeaba y viendo, y comienzan a mirarse y a decir entre ellos en voz baja: ¿y ahora qué hacemos? Porque si le contestamos que provenía del cielo, claro, él nos va a acusar delante de todos y nos va a decir: entonces, ¿por qué no le hacéis caso? ¿Por qué no os arrepentís? ¿Por qué no os bautizáis, como él dice? Pero es que si le contestamos que no, que era cosa de hombres, pues toda esta multitud que ama tanto al Bautista y que lo ven como un profeta del Altísimo, pues nos van a apedrear y se van a cargar contra nosotros. Así que se miran acorralados y deciden no contestar. Le dicen al Señor: pues no lo sabemos. Y el Señor, que sabe lo que hay en sus corazones, le dice: está bien, pues entonces yo tampoco os contestaré de dónde viene mi autoridad. Pero ¿qué os parece? E introduce esta parábola para continuar desafiándoles. El Señor quiere que lo que hay en sus corazones salga delante de todos. Así que les va a llevar a esta parábola para continuar con el tema. El Señor quiere llevarles a que entiendan que la actitud de todos ellos era inexcusable como autoridades de la Iglesia hacia Juan el Bautista, su testimonio, su predicación, y por lo tanto también hacia Jesucristo, porque recuerden que el Bautista era el vocero, el mensajero de Jesús. Así que Jesús no se va a conformar con que no le contesten. Va a buscar confrontarlos, ya digo, por medio de esta parábola, para que se definan, para que de verdad muestren lo que hay en sus corazones. Esto es interesante para ti y para mí, porque a Cristo no le gusta nuestra indefinición. No le gusta nuestra tibieza, nuestra ambigüedad. Él busca seguidores no perfectos. No, de eso ya se encarga Él, a través de su Espíritu Santo, de irnos santificando, perfeccionando. Pero sí busca seguidores fieles, decididos, convencidos. Y va a intentar llevar a estos hombres a ese momento de quebranto, de confesión. Así que vuelve a retarlos y a confrontarlos con la parábola. Pero no os vayáis todavía, fariseos, escribas religiosos, todos los... No, quedaros, mirad. Pero ¿qué os parece esto? Voy a contaros una historia. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero de ellos le dijo: hijo, ve y trabaja en mi viña. Miren, 2 hijos a los cuales este padre quería por igual. 2 hijos a los cuales este padre va a darles el mismo mandato: anda, ve, trabaja en mis labores, trabaja en mi viña, estate en mis negocios y obtén fruto de esta viña. El Padre les va a dar a ambos las mismas oportunidades. Sin embargo,
encontramos en esta parábola diferente respuesta de cada uno de los hijos. La primera está en el versículo 29. Uno de ellos le dice, no quiero. Wow, suena duro incluso, ¿no? Pero después, arrepentido, fue, no quiero, no haré lo que me pides, no voy a hacerlo. Wow, aquí estamos muchos padres y madres, ¿no? Y qué duro es esto, porque cuando nuestros hijos son más pequeños, pues de alguna manera, aunque a veces también nos dicen que no, pues de alguna forma nos imponemos, ¿no? Hacemos que finalmente hagan lo que les pedimos. Pero cuando van creciendo y se van haciendo mayores, y estos dos hijos en la parábola ya son mayores, ya tienen ese libre albedrío, ya pueden ellos decidir por sí mismos y también hacerse responsables, porque esto tiene de sus propias decisiones. Así que ese hijo se planta delante del padre y dice, no voy a hacerlo, no iré. Qué difícil, ya digo, todos los que somos aquí, papás y mamás, qué grande dolor cuando uno ya se topa con esa respuesta de su hijo o de su hija, ¿no? ¿Qué queda? Pues muchas veces nosotros los padres lo que queda es afligirnos, orar, pedirle, clamarle al Señor. Pero tal vez también debemos recordar, los que somos aquí papás y mamás, porque habrá alguno que todavía no lo es, que todos los que estamos aquí, si hemos confesado al Señor, desde luego lo que sí somos hijos y tenemos un Padre celestial. Y también esto, creo yo, nos tiene que recordar, porque se debe de asemejar, creo yo que sí, en mí se asemeja a nuestra propia historia personal con Cristo. Porque ¿cuántas veces le hemos dicho a Cristo, no quiero? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro Padre Celestial, cuando ha venido a pedirnos algo, algún cambio en nuestra vida, alguna obediencia, rendirle alguna área que a lo mejor todavía no le hemos rendido, no quiero? Estoy seguro que nos identificamos también con eso. Pero también qué reconfortante, qué hermoso, cómo agradecemos a Dios cuando se produce lo que dice que se produce en este hijo. Porque él primero dice, no quiero, pero luego nos dice la parábola que arrepentido va y lo hace. Qué hermoso es eso, ¿no es verdad? Cuando vemos también esa rectificación en nuestros hijos y hacen lo correcto. Miren, en este hijo encontramos primero desobediencia, después arrepentimiento y luego otra vez obediencia. Un ciclo con el que digo que tal vez nos familiaricemos también un poco nosotros. Nos recuerda a una parábola predicada recientemente, el hijo pródigo. Este padre también de esa parábola tenía dos hijos. Uno se quedó y el otro, aun el deseo de su padre, quédate conmigo, trabaja en mis negocios, da fruto para nosotros, para nuestra casa, pero este hijo, ya conocen la historia, no quiso. Le pidió la cuenta, dame lo que me corresponde, no quiero, yo no iré, más bien me voy. Y se marchó. No sabemos por cuánto tiempo estuvo lejos, estuvo viviendo su vida, pero sí nos dice la palabra que tocó fondo. Llegó un momento que tocó fondo y de alguna manera sus ojos se abrieron. Y ahí vino el arrepentimiento. El mismo ciclo. Y arrepentido, volvió a la casa de su padre en obediencia. Haré lo que tú me pidas, Padre. Aun si me pones con los criados, ahí estaré. No fue así. En el amor de Dios, ya lo saben. Fue recibido por todo lo alto y con todo el amor. También tal vez esto se asemeja a nuestras propias vivencias con Cristo. Porque antes te pregunté y te vuelvo a preguntar. ¿Cuántas veces hemos necesitado de nuevas oportunidades de parte de Cristo? ¿Cuántas veces hemos necesitado arrepentidos de su perdón y de volver a la casa del Padre? Así que encontramos aquí un primer hijo que, aunque en principio no obedeció, más tarde recapacitó, se arrepintió y decidió obedecer y cumplir con lo que se le pedía. Pero hay un segundo, y la respuesta a la petición de este padre está en el versículo 30. Acercándose al otro, le dijo también de la misma manera. Y este respondió y le dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. Bueno,
Aquí encontramos una reacción a la petición del padre exactamente opuesta a la del primer hijo. Aparentemente aquí hay buena actitud, buena recepción, pero por debajo, en el corazón, hay hipocresía y hay falsedad. En este hijo encontramos mentira, desobediencia y rebeldía. Y esta respuesta, otra vez, nosotros como papás y como mamás nos podemos identificar, es aún más dolorosa que la otra. Porque desde el principio aquí no hay intención de obedecer, ni tampoco la sinceridad para decirlo abiertamente. Y claro, la desobediencia duele, pero la mentira que la encubre aún duele más, porque a dicha desobediencia se añade el engaño, el engaño. También esto nos puede recordar al hijo pródigo, porque recuerden que eran dos hijos también y eran dos hermanos. Recuerden que uno se quedó en la casa. Aparentemente le dijo al padre, sí, yo sí quiero. Yo permaneceré aquí, yo trabajaré para ti, yo me quedaré. Y aparentemente este está bien, pero cuando regresa su hermano en humildad, cuando regresa arrepentido, sale el corazón de este otro hermano, de este otro hijo. Y en lugar de recibirlo con amor y alegrarse por él y salir también a darle el abrazo que le va a dar el padre, no. Sale todo lo que tenía en su corazón guardado. No. Toda esta fiesta, todos estos privilegios, todas estas cosas debían de ser para mí. Y solo para mí, no para él. Así que tal vez encontramos aquí a alguien que dijo sí, aparentemente de buena voluntad, con buen corazón, pero tal vez se quedó por interés. Tal vez se quedó esperando ser más que los demás. Y es de lo que nos está hablando el Señor. En algún momento el propio Señor, hablando del pueblo judío, diría, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y es de lo que nos está hablando aquí Cristo, del corazón, del verdadero corazón con el que tenemos que seguirle. Tal vez también este haya sido nuestro comportamiento alguna vez con el Señor. Tal vez también nosotros le hemos dicho, sí Señor, aquí estoy, vengo a la iglesia, me congrego, hasta de vez en cuando voy a algún retiro y hago algún estudio. Sí, yo estoy para lo que tú quieras, para lo que tú me digas. Pero cuando de verdad el Señor nos pide algo profundo o algo en nuestras vidas, no. Yo te digo sí, pero en realidad es no. Tengamos cuidado, porque también esto es para nosotros. Así que Jesús cuenta la historia de estos dos hijos, la respuesta de los dos hijos, e interrumpe el relato. Se vuelve hacia esos fariseos, publicanos, sacerdotes y les mira. Y como no habían contestado a la pregunta anterior sobre Juan el Bautista, les va a confrontar él con una nueva pregunta. ¿Cuál de los dos? Les mira y les dice, hizo la voluntad de su padre. Una pregunta directa del Señor. A él y tal vez a todos nosotros también. Claro, aquellos fariseos esta vez se miran entre ellos, están, recuerden, rodeados también de una multitud del pueblo. Y la respuesta es tan evidente que no hay escapatoria. Ya ellos tienen que decir, el primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Y esa respuesta, por fin se definieron, por fin hablaron y contestaron, les va a condenar delante del Señor, porque de manera todavía más clara, enfática y concisa, el Señor va directo, porque nuestro Señor es así. Es puro amor, gracia y misericordia, pero Él no se anda por las ramas. A Él le gusta hablar claro y contundente. Y eso es lo que va a hacer. Les dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, aún viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí viene el significado que Jesús quiere dar con esta parábola. Y lo que nos viene a decir y les está diciendo a ellos es que muchos pecadores, publicanos, mujeres de mala vida, muchísima gente, no creyeron en Dios, escuchaban la palabra, escuchaban los testimonios, escuchaban a los sacerdotes, pero dijeron no durante mucho tiempo. Pero cuando llegó el Bautista y comenzó a predicar, los evangelios dicen que multitudes se convertían
y se bautizaban. Aún el mismo Señor Jesucristo, si leemos los evangelios, en respuesta también a sus obras, en respuesta a su predicación, multitud de pecadores publicanos se convirtieron. Todos estos, dice el Señor, eran como aquel primer hijo, que en un principio dijeron no, pero después se arrepintieron y le confesaron y le aceptaron y obedecieron. Estos publicanos, estas personas de mala vida, habían dicho, no queremos, aferrados tal vez a sus vidas de pecado, pero después se habían arrepentido y habían creído. Por el contrario, estos otros líderes religiosos, escribas, fariseos, sacerdotes, ¡qué bárbaro! Que además eran los que conocían la palabra del Señor, que eran los que conocían que había de venir el Mesías, que eran los que sabían mucho más que los otros, aparentemente, constantemente, con su religiosidad. Recuerden que los fariseos oraban un montón de veces al día, a vista de todos. Recuerden que presumían de diezmar, de ofrendar, de un montón de cosas. Todos ellos, con su día a día, aparentaban decir, sí, Señor, nosotros somos tu pueblo, nosotros estamos aquí dispuestos, tú pide que nosotros haremos. Y resulta que cuando llegó el momento de la verdad, cuando vino el Mesías, cuando vino el Cristo, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, pues ahí se rebelaron los corazones y dijeron, no iremos. De ellos diría el Señor, estos son los que dicen, pero no hacen. Habían rechazado a Juan el Bautista y aún la conversión de tantas multitudes, en lugar de animarlos, estimularles a decir de verdad que hay un mover de Dios, lo que hacía era todavía que rechazaban a todos aquellos. Recuerden la pasada parábola, el publicano y el fariseo. El publicano orando en el templo, golpeándose en el pecho, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Este era uno de los que dijo no primero, pero después estaba diciendo sí, yo iré. Y el fariseo aún le miraba y le despreciaba. Estos eran como el segundo hijo. Habían rechazado al Bautista y ahora, todavía peor, estaban en el proceso de conspirar para matar, para llevar a la cruz al Mesías, al Cristo. Así que al contestar, se habían condenado a sí mismos por su propia boca. Jesús venía a decirles, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, estaban entrando en el reino de Dios antes que vosotros, o entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Ellos obtendrán el favor del reino de Dios, porque vosotros, por vuestra propia decisión, os habéis excluido. Y es que el Señor nos recuerda, está en su palabra, que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros en su reino. La enorme trascendencia de esto, de esa respuesta, de nuestra respuesta a esto, de nuestra actitud, viene después. Les dije que esta parábola tan cortita perdía sentido si no le añadíamos el texto anterior, la autoridad de Cristo, de quién venía, y es necesario que terminemos con el texto que hay después. Es otra parábola. Mateo 21, del 33 al 34. Jesús va a empalmar esta parábola de los dos hijos con esta, de forma directa. Sigue hablando a los mismos. Esos mismos que se habrán quedado de piedra, me imagino, ante esta palabra tan dura del Señor. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Se imaginan? Estos hombres llenos de orgullo, creyéndose ellos que la salvación es exclusiva de ellos, se debieron de quedar de piedra. Pero el Señor aprovecha y va a continuar. Y va a darles todavía una lección más clara y contundente. Espero que a nosotros también. Y viene la parábola que se conoce como la de los ladrones malvados. La tienes en Mateo 21, del 33 al 34. Yo voy a resumirla muy rápidamente. El Señor les dice que un gran señor, un importante y poderoso señor, plantó una viña y le puso vallado, la cercó para protegerla y la dejó para que se obtuviera fruto abundante de esa viña. Y se la arrendó, se la dio en mayordomía a unos labradores y se marchó. Evidentemente está hablando de su pueblo.
Jesús es la viña, recuerdan, luego lo enseñará más adelante. Él está hablando de que dejó a ese pueblo para que fuera cuidado por estos hombres, sacerdotes, escribas, para que la protegieran y para que ayudaran a obtener fruto abundante, como digo, y permanente. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, sigue el Señor, envió a sus siervos a que visitaran a los labradores para que recibieran de sus frutos. Pero los trabajadores, dice Cristo, tomaron a los siervos, los golpearon, los mataron y los apedrearon. Jesús les está hablando de los profetas a lo largo de tanto tiempo enviados de parte de Dios para hacer recapacitar al pueblo, para hacerles volver de sus pecados, de sus malas acciones, para que las autoridades también volvieran la vista a Dios. Pero la mayoría de los profetas fueron humillados, fueron maltratados. No les hicieron caso. Sigue el Señor, volvió a enviar a este hombre a más trabajadores, pero hicieron lo mismo. Así que llegó un momento que este gran hombre poderoso dijo, está bien, enviaré a mi propio hijo, porque a este es mi hijo, a este sí que le van a hacer caso. Pero cuando los trabajadores le vieron, se dijeron, este es el heredero, matémosle, y así nos apropiaremos de su heredad. Así que lo cogieron, lo mataron y lo echaron fuera. A ellos no lo saben todavía, pero Cristo está profetizando de su propio calvario, de su propia muerte en la cruz, que va a ser a manos de los romanos, pero urdida, maquinada por ellos. Cristo les está diciendo eso. Así que les vuelve a preguntar, anhelo que venga esta serie de las preguntas de Cristo. Él les vuelve a preguntar, cuando venga el Señor de la heredad, ¿qué hará con ellos? Otra vez los fariseos se ven obligados a contestar. Es tan evidente que no pueden esconder. Pues a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta respuesta todavía los condena aún más, ¿no es verdad? Así que Jesús termina contundente como siempre y claro y les dice, pues si todo esto sabéis y comprendéis y aún así no os arrepentís, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, otra vez lo repite, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender de la enseñanza de hoy. El mensaje es tan importante, tan claro, tan evidente, que no ha cambiado. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Jesucristo sigue en medio de nosotros. Él sigue por medio de su iglesia, por medio de su palabra, por medio de muchos hijos e hijas que testifican y hablan. Sigue predicando lo mismo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar de ser como ese hijo que dice sí aparentemente, pero luego no hace y no obedece. Tenemos que arrepentirnos y aceptar al Señor Jesucristo. Hay mucho en juego, como acabamos de ver. Porque el reino de Dios será para todos aquellos que en humildad aceptan al Señor Jesús y en humildad van rindiendo todas esas áreas de nuestra vida que quizás todavía no hemos rendido, en las cuales les decimos no, no Señor. Ese es el mensaje que el Señor trae. Y miren qué duro y qué triste todos estos hombres religiosos, hombres que sabían bien de la palabra, estaban ciegos, y teniendo a Jesús ahí a su lado, no le reconocieron, no le vieron, tal vez porque había orgullo en sus corazones, tal vez porque había prejuicios, tal vez porque había altanería en sus corazones, no fueron capaces de ver. Tengamos cuidado, queridos hermanos. Termino con palabras de Pablo a los romanos. Pablo, recuerden, fue fariseo. Pablo en un tiempo le dijo no, recuerdan, al Señor. Cuando era Saulo, le combatió, le persiguió, se opuso a él. Este era como aquel primer hijo. Supuestamente servía a Dios, pero cuando Dios se encarnó y vino, se opuso a él y no le vio y le persiguió. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor en el camino a Damasco, él fue como aquel hijo arrepentido. Volvió y le sirvió. ¿Y de qué manera?
Aquel terminó siendo el apóstol de los gentiles, porque también gracias a eso nosotros hemos sido injertados en el reino de Dios. Y dice Romanos 10, 8b al 13. Con esto acabo. Dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, tu nombre levantamos, tu nombre exaltamos, el nombre de Cristo. Sí, Señor, nosotros te invocamos, nosotros te confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros, Padre de la gloria, Señor, hoy en humildad volvemos delante de ti. Tal vez sea necesario, Señor, que algunos de nosotros nos arrepintamos una vez más, pues este es el tiempo, este es el momento. Porque gracias a tu misericordia y a tu bondad, gracias a que ese reino de Dios se ha acercado a los hombres, tus puertas están abiertas. Tú sigues siendo el camino, la verdad y la vida. Y aunque es un camino angosto, a veces difícil de transitar, es el único camino que lleva a la verdadera vida. Así que nosotros, Señor, queremos tomar ahora mismo este tiempo para arrodillarnos delante de ti y para pedirte perdón. Perdón, Señor, por nuestra dureza de corazón. Perdón, Padre Santo, Señor, por nuestros pecados. Perdón, Padre amado, Señor, porque aún siendo nosotros cristianos, aún, Señor, amándote, ¿cuántas veces te decimos que no a cosas que tú nos pides, Señor? Hoy es tiempo, Señor, de ponernos a cuentas contigo. Hoy, Señor, por medio de esta parábola, tú nos recuerdas, Padre Santo, Señor, que sigues esperando que rindamos, Señor, esas áreas de nuestras vidas y que no nos dejas solos, que por duras y difíciles que sean de rendir, tú nos vas a ayudar, que necesitas que confesemos con nuestra boca, Señor, que necesitas que no seamos hombres y mujeres de doble ánimo, que decimos sí, pero luego no, pero no, Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser firmes, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, porque hay tanto en juego, tanto en juego. No sabemos, Señor, cuándo tú vas a venir. No sabemos cuándo ninguno de nosotros va a partir de este mundo, Señor. No lo sabemos. No podemos anticipar ni siquiera qué va a pasar de aquí a 2 minutos. Así que esto es urgente, mi Dios. Esto es importante. Así que, Padre de la gloria, Señor, yo voy el primero, me arrodillo una vez más delante de ti, te confieso. Te acepto y te pido perdón, Señor. Perdón, Padre, porque hay áreas en mi vida con las que aún peleo. Y necesito dártelas a ti. Tómalas, mi Dios. Yo no quiero ser de doble ánimo. Yo no quiero decirte sí y luego que sea no. No, Señor. Ayúdame a ser firme. Dame una doble porción de tu fe, Señor. Ayúdame a encarar aquellas cosas, Señor, que me cuestan encarar y que a veces miro para otro lado y no quiero, Señor. Padre, si es tu voluntad, así sea. Ayúdame a triunfar ahí, a caminar contigo, a hacer tu voluntad. Señor, quiero orar. Si hay personas hoy orando así, Señor, escuchando este mensaje, ¿cómo no? Son mis hermanos, Señor. Y tú nos has pedido que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Estamos juntos en este camino, Señor. Estamos juntos, Padre Santo, Señor, sirviéndote. Señor, oro por ellos. Oro, Señor, sé que los estás escuchando, para que, Padre Santo, una doble porción de tu Espíritu Santo sea ahora mismo, descendiendo sobre ellos, Señor, para que cobren ánimo, para que tomen nuevas fuerzas, Señor. No las suyas, las nuestras no valen, las tuyas, Padre de la gloria. Para que tú los ayudes a perseverar, para que tú los ayudes, Señor, sabiendo que si tú estás con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a ser esos hijos, no perfectos, pero arrepentidos,
que te confiesan, que se acercan a ti, Señor, que no ocultan sus faltas, sus defectos, sus dudas, sus problemas, sino que te los traen a ti, Señor, para que seas tú una vez más, Padre de la gloria, quien cargue con todo eso, Señor, y nos lleve a tu presencia. Señor, oro por esta preciosa iglesia y esta congregación de Fuenlabrada, Señor, para que tu Espíritu Santo sea una vez más descendiendo. Señor, tú que ves los corazones, sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú eres nuestro buen pastor. Nadie nos conoce como tú. Señor, sea obrando, no te canses, no te canses. Aún, Padre, cuando a veces sigamos siendo tercos, desobedientes como este hijo, Señor, no te canses, papá. Sigue, Señor, tirando de nosotros y de esta congregación con esas cuerdas de amor invisibles. Bendito, bendito eres, Señor. Por siempre sea tu nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.